Algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de leer El curioso caso de Benjamin Button es que el personaje que nace en 1860 y que muere en 1929 acompaña de alguna forma la historia de Estados Unidos entre esos años. En el año 1861, cuando Benjamin es todavía un bebé, estalla en Estados Unidos la Guerra de Secesión, la guerra entre los estados del norte, llamados la Unión, contra los estados del sur, llamados la Confederación. Van a triunfar los estados del norte luego de 4 años de guerra. Estos 4 años de guerra sirven de alguna forma para que el curioso caso de Benjamin no sea en Baltimore un escándalo tan grande, puesto que la gente está mucho más preocupada por la guerra de secesión que por el curioso caso de Benjamin. En el año 1898 estalla otra guerra, la guerra de Estados Unidos contra España. Esto va a ocurrir en Cuba. Allí va a participar Benjamin y se va a destacar al punto tal que va a ser ascendido y hasta condecorado. Y va a volver a Baltimore herido, pero como un héroe. A principios del siglo XX se da en Estados Unidos una época de gran prosperidad, conocida como los años locos. Lo vamos a tener a Benjamin entonces bailando todos los bailes de moda, siendo el primer habitante de Baltimore que tiene un automóvil, descollando también como un genial jugador de golf, es decir, está disfrutando de su juventud, como en Estados Unidos también se disfrutaba de esa prosperidad. En el año 1829, en cambio, se da la peor crisis que conoce la historia de los Estados Unidos, una crisis económica terrible. Durante esa crisis va a ocurrir en la novela El curioso caso de Benjamin Button justamente la muerte del protagonista. A lo largo de la obra aparecen tres guerras históricas. La primera de ellas que ya mencionamos es la Guerra de Secesión, que se da cuando Benjamin es todavía muy pequeño. La segunda guerra es la guerra hispano-estadounidense que se da en Cuba y en la cual triunfan los Estados Unidos, así como también triunfa el personaje Benjamin que regresa como un héroe. Y la tercera guerra histórica que aparece es la Primera Guerra Mundial, en la cual Benjamin hubiera querido participar, pero por su edad no podría hacerlo ya que es muy mayor y por su apariencia tampoco le permiten ingresar al ejército porque aparenta ser un niño. Y vemos así cómo el contexto histórico está presente en esta obra. Y hablando de historia, hablemos un poco de la historia de esta novela. Esta obra fue inspirada en un comentario de Mark Twain, quien dijo en una oportunidad que la vida del ser humano sería mucho más agradable si los padecimientos de la vejez se dieran al principio de nuestra vida y no al final, porque de esa forma estaríamos seguros de que lo mejor es aquello que está por venir. Así entonces, Scott Fitzgerald crea un personaje que nace viejo, padeciendo justamente esos achaques al principio de su vida, y va a morir siendo un bebé. Se da en él un curioso caso de crecimiento regresivo, y ese es justamente el tema de la novela, el crecimiento regresivo.